Que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Estamos iniciando una transmisión en vivo. Voy a pedir de favor que por favor nos notifique si nos está escuchando bien, si le está llegando esta transmisión en vivo. Hoy vamos a conversar acerca de una de las doctrinas importantes para nosotros los cristianos evangélicos, y es la doctrina del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Voy a invitarles a que puedan compartir esta transmisión con sus amigos. Un saludo a todos los que ya están llegando. Buenas noches. Que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Gracias por conectarse con nosotros. Saludos cordiales. Bienvenidos, bienvenidas. Un saludo especial. Estamos en vivo, así que voy a invitarte a que nos escribas. Quiero saludarte antes de tener este tiempo. Ricardo, saludos. Dice Ricardo, no pude leer bien todo tu comentario. ¿Se escucha bien? Ok, por ahí están nuestros hermanos notificando, escribiéndonos y dice se escucha bien. Un saludo cordial a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición saber que a través de estas plataformas digitales podemos llegar hasta donde usted. No importa la distancia, no importa el espacio, el tiempo, el Señor nos da la oportunidad de poder conectarnos y compartir con ustedes. Un saludo especial a los que siguen llegando. Dios les bendiga. Voy a tratar de leer algunos comentarios. Saludos Elmer Castro, saludos pastor, dice desde Honduras, excelente la transmisión. Pastor Miguel, saludos, que Dios te bendiga. Déjeme ver. Emanuel, Dios te bendiga, gracias por comentar. Un saludo para Ricardo Avalos, que Dios te bendiga. Nuestros hermanos en Colombia, que Dios les bendiga a nuestros hermanos en Colombia. Qué bendición saber que están conectados y que están allí pendientes para conversar. Hoy vamos a conversar, repito, acerca de una de las doctrinas importantes, relevantes para el cristianismo. Y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, también llamado rapto de la iglesia. Y como decía, es una doctrina muy importante. Déjenme ver. Deimer, Walter Gómez, Víctor Manuel, Carmen Pérez, Dios te bendiga. Gracias por llegar, gracias por comentar. Luis, que Dios te bendiga. Ronald, saludos cordiales, muchas gracias. Esperanza, vamos a ver quién más. Ángel, dice Kendo, saludos. Walter Gómez, bendiciones, muchas gracias. Qué bien. Hoy entonces tendremos un tiempo para conversar. Si tú tienes alguna duda de lo que vamos a hablar, te voy a invitar a que puedas escribirla en los comentarios y que podamos conversar un momento, que podamos dialogar de esta doctrina importante como lo es el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, que para que podamos entender los juicios finales, para que podamos entender todo lo que viene, las profecías de los últimos tiempos, nosotros necesitamos primeramente partir con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no podemos entender las profecías futuras o los juicios futuros si primero no iniciamos por el arrebatamiento de la iglesia, porque es el arrebatamiento de la iglesia que desencadena todas las profecías venideras, las profecías escatológicas. A partir del arrebatamiento de la iglesia es que se dan cumplimiento a muchas de las profecías descritas en la palabra del Señor. ¿Qué cosa es el arrebatamiento de la iglesia? Pues, como se ha predicado por años, que es una doctrina fundamental del cristianismo, el arrebatamiento de la iglesia es prácticamente
creer, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, creer que un día, en pocas palabras lo voy a tratar de definir, voy a tratar de conceptualizarlo. El arrebatamiento de la iglesia es creer que un día el Señor, de una manera sobrenatural, en un evento muy pero muy sobrenatural, nos arrebatará y nos llevará a su presencia. Ese es el arrebatamiento de la iglesia en pocas palabras. Es un acontecimiento final, un acontecimiento que se llevará a cabo en un día que no sabemos. De repente el Señor nos va a arrebatar de esta tierra para llevarnos al cielo. Pero hay muchas cosas importantes que necesitamos comprender de esta doctrina para que podamos tenerla presente. Gracias a los que siguen comentando. Me gustaría que mientras estamos desarrollando y conversando de esta doctrina, si usted tiene dudas, puede escribir. Me gustaría leer, me gustaría tratar de ayudar a responder algunas de las preguntas que ustedes puedan hacer. El arrebatamiento de la iglesia, estimados hermanos, como decía, está muy pero muy relacionado con lo que es la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que la segunda venida de Cristo se dará de dos maneras, dos hechos importantes. Primero es el arrebatamiento de la iglesia. Según Pablo, describe que el Señor no desciende hasta la tierra, sino que desciende hasta las nubes. Y es ahí donde el Señor nos espera a nosotros, porque vamos a ser arrebatados y llevados, y en las nubes vamos a poder encontrarnos con el Señor. Y la otra parte del cumplimiento de la segunda venida del Señor es cuando el Señor viene a la tierra, y dice la palabra específicamente que pone sus pies en el monte de los olivos. Ya es una venida física, presencial, donde se cumple la palabra que todo ojo le verá. Que todo ojo le verá. Así que nosotros creemos que la segunda venida del Señor Jesús se hará de dos maneras. Primero, el arrebatamiento, que ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo físicamente a la tierra, y posteriormente, 7 años después, entonces Cristo desciende al monte de los olivos, y es allí donde ya físicamente todo ojo le podrá ver. Primero, para que tengamos presente, el arrebatamiento de la iglesia no tiene un día exacto, no sabemos. Nadie, por muy sabio, por muy preparado que sea, puede darnos una fecha exacta de lo que es este evento. No sabemos cuándo. La palabra del Señor no nos dice una fecha exacta, pero sí nos da el Señor señales, y es ahí donde vamos a ir, o vamos a tratar de identificar algunas de las señales importantes, relevantes, para que podamos entender los tiempos. No tenemos un día exacto, no sabemos, nosotros no sabemos cuándo el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia, exactamente no lo sabemos. ¿Qué tenemos? ¿O cómo vamos a conocer que estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo vamos a darnos cómo vamos a comprender que estamos a punto de ser arrebatados? ¿Cómo entenderemos? Pues el Señor nos dejó señales. Las señales que nos dejó el Señor son señales que están ocurriendo, y a través de esas señales entendemos que el tiempo está cerca. ¿Cuáles son esas señales? Hay muchas. Específicamente Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 8, se nos mencionan un sinnúmero de señales que van a ocurrir antes que se dé el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son las señales? La primera señal que menciona Mateo capítulo 24 es el aumento de los falsos profetas. Dice la Biblia que en los últimos días habrán falsos profetas como nunca se ha visto en la historia. Estimados hermanos amados, en la actualidad tenemos
a muchos que se hacen llamar profetas, pero no son profetas. Tenemos a personas que se pronuncian o se autonombran profetas de Dios, pero sus doctrinas son muy contrarias a los principios verdaderos de la palabra del Señor. Así que una de las profecías, una de las señales de los últimos tiempos es que habrán falsos profetas. No se asuste tanto al ver a tantas personas enseñando de una manera incorrecta, aplicando textos de la Biblia a su conveniencia, enseñando temas fuera de su contexto, aplicando versículos aislados de la verdad bíblica o de lo que el Señor quiso transmitir. No se asuste, es una señal de los últimos tiempos. En los últimos tiempos tendremos a este tipo de hombres que se autollaman profetas, pero no son reales. Sus profecías son falsas, sus enseñanzas son falsas, y por ende no nos vamos a sorprender, porque es una señal de los últimos tiempos. Otra señal son las guerras. Mateo 24:6. Las guerras, y cuando hablamos de guerras, estamos hablando en un sentido literal. Guerras entre naciones, guerras entre la misma nación, entre los mismos ciudadanos. Una de las profecías de los últimos tiempos son las guerras. Obviamente, actual tenemos guerras entre muchas naciones, y durante la historia han habido un sinnúmero de guerras. Cada vez que vemos una guerra nos recuerda que la venida del Señor está cerca, porque es el cumplimiento de que el Señor vendrá. Otra señal está en el capítulo 24, versículos 6 y 7, son rumores de guerras. Hay una tensión en el mundo entero, y en la actualidad, estimados hermanos, tenemos ¿cómo es la palabra? Unos rumores, hay una tensión entre las naciones. ¿Por qué razón? Se escucha que estamos a punto de entrar a la tercera guerra mundial. Hay rumores de guerra, hay rumores entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania y tantos países. Los rumores de guerra son también parte de las profecías de los últimos tiempos. En los últimos tiempos vamos a ver guerras, y no solamente guerras, muchos rumores de guerras como los estamos viendo en la actualidad. El versículo 7 también da una señal de los últimos tiempos, y son las pestes. ¿Qué son las pestes? Son todas esas cosas que han venido al mundo a destruir la salud, a destruir la tierra, a destruir las aguas. Estimados hermanos, vivimos en un tiempo tan difícil que hoy en día las enfermedades se han aumentado como nunca. Es por eso que el COVID-19, esta enfermedad actual o esta pandemia actual, nos ha recordado una vez más que es una de las señales que el Señor Jesús profetizó antes de su venida. Hoy más que nunca tenemos presente esta profecía. Pestes en diferentes lugares, enfermedades en diferentes lugares, la tierra contaminada, los aires contaminados, y todas estas cosas producen las diferentes pestes que nosotros tenemos. Pues esta es una señal de los últimos tiempos, y seguirán saliendo enfermedades, seguirán saliendo diversas cosas que tienen que ver con las pestes. Otra profecía es las hambres o el hambre. También Jesús mencionó que en los últimos días una señal es que habría hambre. Como usted sabrá, hoy nosotros enfrentamos una crisis a nivel mundial. Las estadísticas son altas, estimados hermanos, cuando nosotros tratamos de indagar acerca de la hambruna que hay a nivel del mundo. Es muchísima. Estamos nosotros enfrentando tiempos de hambres, tiempos de escasez como nunca en la historia. Quizás no estamos
muy familiarizado en alguno de los contextos de ustedes o en el nuestro, pero no significa que no haya hambre en el mundo. Hay un montón de lugares, continentes donde los niños están muriendo de hambre, donde no hay trabajo, la situación es difícil. Eso significa que una de las profecías de los últimos tiempos se está cumpliendo. Hambres en diferentes lugares. Otra profecía que también menciona Mateo capítulo 24 son los terremotos. Y escuche bien esto, es muy, pero muy importante, porque hoy se ven los terremotos consecutivamente. Y aunque queramos tratar de darle otro nombre, como los científicos tratan de aplicar otros conceptos científicos, la verdad es que la Biblia profetizó que en los últimos tiempos, el mismo Jesús profetizó que en los últimos tiempos habrían terremotos, y esos terremotos son en diferentes lugares. Al menos en el lugar donde yo habito es un lugar que ocurre muchos sismos. Los terremotos a cada momento se están dando. Gracias a Dios en estos últimos días no han ocurrido, pero es una zona roja, es una zona donde ocurre consecutivamente los terremotos. Pues estos terremotos que nosotros enfrentamos son parte de la profecía bíblica. Hemos visto tantos terremotos en los últimos días o en los últimos años, donde han muerto miles de personas, donde han fallecido miles de personas, niños, familias enteras, porque un terremoto ocurrió. Y repito, aunque la ciencia y la televisión lo presenten de una manera diferente, los cristianos somos sabios, los cristianos entendemos, los cristianos tenemos sabiduría y sabemos que es parte de la profecía. Los terremotos son parte de los últimos tiempos. Vienen más terremotos al mundo porque es parte de la profecía. En los últimos días los terremotos serán cada día más. Esto irá en aumento. Otra profecía que menciona también Jesús, y Jesús lo dijo, es la predicación del evangelio en todo el mundo. ¿Sabía usted que una de las profecías que no se ha cumplido en la actualidad es esta? La predicación del evangelio en todo el mundo. Pareciera mentira, pero recuerden que tenemos casi los 8.000 millones de habitantes en el mundo. Y cristianos se considera que hay solo protestantes. En la última estadística anda entre 500 a 600 millones de cristianos. Y cuando las estadísticas involucran a católicos y a diferentes denominaciones que se hacen llamar cristianas, aún así, incluyéndolas a todas, no llegamos ni a los 1.500 millones. Musulmanes, hay más de 1.000 millones de musulmanes. Ateos, hay una gran cantidad de ateos. Y tenemos casi la mitad de personas que nunca han escuchado el evangelio del Señor. Hay lugares remotos, lugares donde el evangelio todavía no ha llegado. Pues déjeme decirle que una de las profecías que Jesús dijo de los últimos tiempos es que el evangelio del Señor llegará a todos los rincones de la tierra. Nadie podrá aquel día decir: yo nunca escuché del evangelio, yo nunca escuché el mensaje del Señor, porque hay una profecía y Jesús lo dijo: este evangelio será predicado en todo el mundo. No hay un rincón, no hay un lugar donde no se vaya a predicar el evangelio. ¿Cuál es la razón, pastor? La razón es que en el día del juicio nadie podrá justificarse. Nadie podrá decir: yo nunca escuché tu mensaje, yo nunca escuché tu evangelio, porque en ese día todas las personas ya habrán escuchado el mensaje del evangelio. Una de las profecías entonces que sigue cumpliéndose es la predicación del evangelio. Y yo quiero hacer hincapié en esto. Por eso es tan importante orar,
Por eso es tan importante enviar misioneros. Por eso es tan importante colaborar con los misioneros económicamente. Por eso es tan importante que la iglesia prepare misioneros, porque estos misioneros están dándole el cumplimiento a la profecía del Señor, porque en los últimos días se va a predicar el evangelio en todo el mundo. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Hay otra de las profecías que también la registra Mateo capítulo 24, versículo 32 y al 35. También el Evangelio de Lucas habla de ello. Y es la restauración de la nación o del pueblo de Israel. La Biblia compara a Israel con una higuera. Y Jesús dijo que cuando viéramos a la higuera florecer, entonces entendiéramos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y usted dice, y pastor, ¿y esa higuera a qué se refiere? ¿Qué es esa higuera? Pues la higuera representa a Israel. Y ¿sabe algo? Ya la higuera floreció. El pueblo de Israel ya no es un pueblo más pequeñito. Ya no es un pueblo despreciado donde nadie lo quiere. Ahora es una nación. Y esa profecía se cumplió en 1948. A partir del año 1948, la higuera de la cual habló Jesús floreció. Y esa es Israel. La nación de Israel hoy ha florecido. Es por eso que en la actualidad la nación de Israel está produciendo, la nación de Israel está siendo vista por todo el mundo porque está en su mejor apogeo. Israel seguirá, por supuesto, esto va a seguir aumentando porque la higuera sigue floreciendo. Pues el Señor dijo, cuando la higuera florezca, entiendan que el tiempo está cerca. Yo ya dije que esta profecía se cumplió en 1948 cuando la ONU declaró a Israel como una nación. Israel ya es una nación, la higuera ya floreció. ¿Qué quiere decir? Esta es una señal que a nosotros nos despierta y nos hace entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Esta es la profecía que Jesús profetizó, que Jesús dijo, que Jesús habló, y ya hemos visto el cumplimiento y se sigue cumpliendo. No vamos a decir ni nos vamos a atrever a decir que Cristo viene en tal año, en tal fecha, porque eso sería mentira. Pero estas señales nos hace entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos, estimados hermanos, viviendo los últimos tiempos porque el mismo Señor Jesús lo profetizó. Así que usted y yo debemos de prepararnos, debemos estar atentos porque en cualquier momento va a ocurrir lo que es el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos cuándo, pero sabemos que pronto será. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque esa es uno de los eventos más maravillosos que como iglesia, que como cuerpo de Cristo estamos esperando. Y lo estamos esperando con gozo, con alegría, porque ese evento hará posible que nuestras vidas puedan encontrarse con el Señor, que nuestra vida, nuestro ser pueda estar por la eternidad con el Señor. Estimados hermanos, no sabemos fecha del arrebatamiento de la iglesia, pero sí tenemos señales, y esas señales son que las que estamos viviendo. Entre la que no se ha cumplido de todas las que mencioné es la predicación del evangelio en todo el mundo, pero cada día que los misioneros que van a predicar a estos lugares donde el evangelio es prohibido, donde el evangelio no ha llegado, la profecía sigue dando su cumplimiento. Así que esto es muy importante. ¿Cómo va a ocurrir este evento? Esto es importante. ¿Cómo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? Yo creo que el apóstol Pablo es muy claro acerca de cómo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18,
Pablo menciona de una manera cronológica cómo se va a dar, cómo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que Miguel, el arcángel Miguel, el ángel, el príncipe de los ángeles, va a sonar la trompeta. Qué importante porque la trompeta sonará. Eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Se sonará una trompeta. Segundo, dice que Cristo descenderá del cielo. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esto es importante. Primero suena una trompeta el arcángel Miguel, y luego de sonar la trompeta, Cristo desciende del cielo. El arcángel lo que hace es anunciar la entrada del Señor Jesús. Jesús desciende a los cielos. Lo tercero, eso está en el versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando hablamos de los muertos en Cristo, estamos hablando de todos aquellos que murieron desde Cristo hasta la actualidad, o hasta el momento donde ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Allí van a resucitar los apóstoles, allí va a resucitar la Virgen María, allí va a resucitar todos los seguidores de Cristo del primer siglo, del segundo siglo y de todos los años, todos aquellos fieles, aquellos santos que murieron, que fueron mártires, que entregaron su vida al Señor, que murieron sirviendo al Señor. Este día van a resucitar. ¿Qué día? El día del arrebatamiento de la iglesia. Ese día dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Por qué dice que van a resucitar primero? Recuerde que en la Biblia tenemos varias resurrecciones, y la primera resurrección es de los muertos en Cristo, los que murieron en pecado, aquellos que murieron alejado del Señor, no van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos todavía seguirán esperando para resucitar en el tiempo final y entonces ser juzgados por el mismo Señor Jesús. Pero aquí en este evento, en el arrebatamiento de la iglesia, es cuando los muertos en Cristo resucitan. Así que si usted y yo hemos muerto de aquí a que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, ese día vamos a resucitar. Ese día nos vamos a levantar. Si sus padres, si sus hermanos, si todos aquellos que murieron en Cristo, ese día van a resucitar, porque esa es la manera que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Número 4, dice que los creyentes vivos seremos transformados en ese momento y vamos a ser arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. En el día que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, habrán creyentes fieles que están esperando al Señor, que aman al Señor, que no han negado su fe por nada, que han peleado por servirle al Señor a pesar de las persecuciones, a pesar de las situaciones difíciles. Ese día van a ser transformados, y una vez que somos transformados, juntamente, dice Pablo, con los muertos resucitados, vamos a ser arrebatados para ser llevados hacia el cielo. ¡Qué maravilloso! Es decir, que si el arrebatamiento de la iglesia ocurriera hoy y nosotros estamos ahora mismo vivos, nosotros vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros somos transformados y somos arrebatados juntamente con ellos para ser llevados a las nubes, donde el mismo Señor nos está esperando. El apóstol Pablo también dijo a la iglesia de Corintios: les digo un misterio, no todos moriremos o dormiremos, refiriéndose a la muerte. No todos van a morir, pero sí todos seremos transformados. ¿Por qué razón? Porque la profecía se dará cumplimiento ese día
ese día maravilloso. Si Cristo viniera hoy, tú y yo estamos vivos, ahora somos transformados porque los muertos en Cristo resucitan y somos llevados juntamente con Él, con los muertos resucitados hacia las nubes donde el Señor nos estará esperando. Esa es la manera como describe el apóstol Pablo el arrebatamiento. Le repito, primero, el Miguel arcángel sonará la trompeta. Segundo, Cristo desciende hasta las nubes. Tercero, los muertos en Cristo resucitan. Cuarto, los creyentes que estemos vivos en el día del arrebatamiento de la iglesia, seremos transformados y llevados juntamente con los muertos resucitados hacia las nubes donde nuestro Señor Jesucristo nos estará esperando. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden escribir gloria a Dios? Porque este es un evento maravilloso y es una promesa maravillosa para los hijos del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será este arrebatamiento, pastor? ¿Cuál es el proceder? Esto es bueno entenderlo, porque el arrebatamiento de la iglesia primeramente es personal. Y aquí yo quiero ser muy claro en lo que estoy diciendo. El arrebatamiento de la iglesia es personal. La salvación es personal. Los que van a ser arrebatados serán personas que han rendido su vida al Señor, que entregaron su vida al Señor. Ellos son los arrebatados. Si tu hijo, tu madre, tu esposa y cualquier persona que está en tu alrededor, si ellos no han recibido a Jesús en su corazón, no podrán ser arrebatados. La Biblia dice que solamente serán arrebatados los creyentes. Por eso es que el arrebatamiento es personal. ¿Cómo se dará? ¿Cómo es el proceder? Será instantáneo, según lo dice Lucas 17:24. No habrá tiempo, no hay un aviso. El día del arrebatamiento de la iglesia es instantáneo. Ese es un evento maravilloso que nos va a ocurrir a todos los cristianos, a la iglesia del Señor. Y por último, será inesperado. Nosotros tenemos presente que el Señor viene y tenemos presente que el Señor va a arrebatar a su iglesia, pero como no sabemos cuándo, el Señor a nosotros nos llama a velar. Por eso dice la Biblia que velemos, porque no sabemos el día ni la hora. Es por eso que la iglesia del Señor tiene que estar velando. La pregunta es, ¿tú estás velando? ¿Estás preparado? Si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás listo para ser llevado hacia la patria celestial? Porque si no lo estás, estás en graves peligros. Porque el día del arrebatamiento de la iglesia será inesperado, será instantáneo y será personal. Y si ese día no estamos listos, lamentablemente las personas no podrán ser llevadas hacia la presencia del Señor. Alguien pregunta, pastor, ¿cuál es el propósito? Permítanme, por favor. Alguien dice, pastor, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento de la iglesia? Porque muchos cristianos tratan de negar una doctrina tan importante para los cristianos. Pero ¿cuál es el propósito, pastor, del arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué el Señor, por qué Jesús va a arrebatar a la iglesia? Pues te voy a dar algunos de los propósitos fundamentales para que usted pueda entender por qué el Señor va a arrebatar a su iglesia. El primer propósito por el cual creo que el Señor va a arrebatar a su pueblo, a su iglesia, es para llevar consigo a los creyentes fieles. Efesios 5, capítulo 5, versículo 27. Qué importante es que seamos fieles. Qué importante es que seamos cristianos fieles, porque el primer propósito por el cual el Señor vendrá a arrebatarnos es para que nosotros estemos con Él, porque somos sus hijos, porque somos su iglesia, porque somos de Él. Primer propósito es porque el Señor nos quiere
y quiere que estemos con Él, que disfrutemos su compañía. Segundo propósito del arrebatamiento de la iglesia: terminar con el sufrimiento de los creyentes. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. El día que el Señor transforme nuestro cuerpo, el día que el Señor nos lleve a su presencia, ese día se terminarán las enfermedades dentro de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Recuerde que nuestro cuerpo será transformado. Ya no estará sujeto a la muerte, ya no estará sujeto al dolor, ya no estará sujeto a las debilidades. El cuerpo será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo transformado de tal manera que nuestro cuerpo no volverá a sufrir. Ahora que estamos en la carne, ahora que estamos viviendo en este tiempo, nosotros lamentablemente nos enfermamos, nos pasamos situaciones difíciles, nos ocurren cosas duras. Pero el día del arrebatamiento de la iglesia, es por eso que el Señor nos va a arrebatar, ese día se terminaron los sufrimientos, ese día se terminaron las enfermedades, ese día nuestro cuerpo será glorificado, transformado, de tal manera que no volveremos a sufrir. Adiós sufrimiento, se acabará el sufrimiento y nunca más estaremos sujetos al dolor, a la enfermedad, ni a la debilidad, porque seremos transformados. Otro propósito por el cual el Señor va a arrebatar a su iglesia está en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Es que el Señor va a galardonar a los creyentes. Hay una de las doctrinas importantes para los cristianos y es el juicio ante el gran trono de Cristo, el juicio ante el tribunal de Cristo. El juicio ante el tribunal de Cristo se llevará después que el Señor arrebate a su iglesia. ¿Qué pasará en ese juicio, pastor? En ese juicio el Señor va a recompensar a todos sus hijos. Por eso es tan importante, y quiero que me escuche esta parte. Por eso es tan importante que hagamos buenas obras. Por eso es tan importante que nos comportemos bien. Por eso es tan importante que no nos cansemos de hacer el bien. Digo esto no porque las obras nos salven, no porque las obras nos van a salvar, sino porque las obras tendrán recompensa. Todo lo que nosotros hacemos, el apóstol Pablo lo dijo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo quiero decirte, tú que me estás viendo, todas las cosas que tú haces para la obra del Señor, todas las cosas que tú haces para la obra del Señor, no es en vano. El Señor, el día que nos arrebate, el día que nos lleve a su presencia, nos va a galardonar, nos dará premios el Señor, nos va a reconocer, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que otro de los propósitos por el cual el Señor nos va a arrebatar es para recompensarnos según nuestras obras. Otro propósito del arrebatamiento de la iglesia es que va a resucitar a los muertos en Cristo. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 53 al 54, Filipenses 3:20 y 21. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? Pues resucitar a los muertos en Cristo. Como lo dije hace unos momentos, ahí van a resucitar los apóstoles, porque todavía no han resucitado. Allí va a resucitar la Virgen María. Los hermanos católicos dicen que la Virgen María está en el cielo y que fue coronada. Eso es antibíblico y tenemos que decirlo, porque ninguno de los que murieron después de Cristo han resucitado. Todos resucitarán un día, desde los muertos del siglo I hasta el tiempo que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese entonces van a ser resucitados los muertos en Cristo. El propósito del arrebatamiento de la iglesia es resucitar a los muertos en Cristo. ¿Y cómo será ese cuerpo? La Biblia dice que será un cuerpo vivificado, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Juan capítulo 20, versículo 26 dice que nuestro cuerpo será glorificado.
Vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo transformado, un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. ¿Te imaginas que nuestro cuerpo será glorificado? Es por esa razón que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Repito, los propósitos por los cuales el Señor va a arrebatar a su iglesia. Repito, primero, para llevar consigo a los creyentes fieles. Segundo, para terminar el sufrimiento de los creyentes. Número 3, para galardonar a los creyentes. Número 4, para resucitar a los muertos en Cristo. Las personas que murieron en Cristo, ese día van a resucitar. Estimados hermanos, esta es una de las doctrinas muy fundamentales para nosotros. Después del arrebatamiento de la iglesia, como yo lo dije hace un momento, se van a desencadenar un sinnúmero de profecías. Allí se dará cumplimiento entonces a la semana 70 de Daniel. Recordemos que tenemos una semana pendiente de las 70 semanas de Daniel. La semana 70, estamos en la semana 69. La semana 70 de Daniel se cumplirá a partir del arrebatamiento de la iglesia. En ese momento inicia lo que es la semana 70, lo que se le conoce también como la gran tribulación. El gobierno del anticristo serán 7 años. La palabra del Señor dice que en ese tiempo, estimados hermanos, habrán juicios de parte del Señor. Habrán juicios como nunca han existido en la tierra. Luego, después de la gran tribulación, entonces viene el milenio. Hay 1000 años profetizados en las Escrituras donde vamos a gobernar la iglesia del Señor. Los hijos del Señor, los creyentes fieles que fueron arrebatados hacia la presencia de Dios, ese día vamos a venir ya visible. Es por eso que todo ojo le verá visible, y estaremos, estimados hermanos, en el gobierno de los 1000 años con el Señor Jesús. Después de estos 1000 años que se cumplan de un gobierno perfecto, dice la palabra del Señor, un gobierno de prosperidad, pues el mismo gobernante será nuestro Señor Jesucristo. Después de estos 1000 años ocurre el juicio que se le llama en la palabra del Señor el juicio ante el gran trono blanco. Es allí entonces donde resucitan todos los pecadores, todas aquellas personas que nunca quisieron rendirse a los pies del Señor, todas aquellas personas que murieron en pecado. Ese día se van a levantar, van a ser resucitados y van a ser presentados ante el Señor Jesús, ante el gran trono blanco. Allí serán juzgados, y luego de ser juzgados serán condenados por la eternidad. Todos aquellos, alguien nos pregunta, ¿qué pasa con los del Antiguo Testamento? Todos aquellos que murieron sin Cristo desde el Antiguo Testamento, desde que existen los seres humanos, ese día van a ser resucitados para ser juzgados ante el gran trono blanco por nuestro Señor Jesucristo y luego ser juzgados. Todas estas profecías se desencadenan después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que ahora estamos viendo señales, y cada cosa que está ocurriendo nos está despertando, nos está activando, nos está recordando que Cristo pronto viene, que el arrebatamiento de la iglesia pronto va a ocurrir. Cada evento, cada señal que ocurre nos recuerda. Una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, se desencadenan todas las demás profecías descritas en la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, yo quería compartir con ustedes este hermoso tiempo acerca de lo que va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. He enseñado que no hay fecha, no tenemos una fecha exacta, será en cualquier momento. Hemos enseñado el propósito por el cual se dará el arrebatamiento de la iglesia. Hemos enseñado la manera cronológica que se llevará el arrebatamiento de la iglesia. Hemos enseñado también cómo será el proceder, que es personal e instantáneo, inesperado, el día del arrebatamiento de la iglesia. Así que, amados hermanos, debemos de prepararnos,
Debemos orar, debemos velar, debemos todos los días estar perseverando en la palabra del Señor, perseverando en la doctrina del Señor, para que ese día no nos sorprenda, para que ese día no nos tome por sorpresa. Así que, mis amados, yo les motivo a ustedes, y si hay personas ahora que nos están viendo, personas que no han recibido a Jesús, pero durante toda esta conversación acerca de esta doctrina han sido tocados por el Espíritu Santo, yo quiero motivarte a que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Puede ser esta la oportunidad que el Señor te está dando para que puedas rendirte a sus pies, para que puedas rendirte y te des a su servicio. ¿Qué tal? Yo quiero invitar, ¿qué tal si tú repites conmigo una oración? Y a través de esta oración recibes a Jesús en tu corazón. Te puedo asegurar que si te entregas al Señor Jesús, tu vida será diferente, tu vida será transformada, tu vida será cambiada. Por eso yo quiero que repitas conmigo esta oración. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y lo quieres hacer en este momento, vamos, esta es la oportunidad. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Entrego mi vida a tu servicio y te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que Jesús es mi Señor. Entrego mi vida a tu servicio. Creo en mi corazón que tú eres el Señor y lo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Gracias por hablarme y por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero decirte que esta oración yo la hice hace muchos años y esta oración cambió mi vida. Y si tú la hiciste, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Si es primera vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, déjamelo saber en los comentarios y por favor busca una iglesia donde prediquen la palabra del Señor, donde hablen de la palabra del Señor tal cual la enseña o tal cual es la doctrina verdadera. Por eso te invito a que lo puedas hacer. No te quedes en casa, busca una iglesia para que te alimentes espiritualmente. Yo quiero terminar este tiempo, estimados hermanos, orando por todos ustedes. Oremos y orar por aquellos que han estado desanimados, por aquellos que a lo mejor están atravesando situaciones difíciles y estas situaciones les han desanimado. Yo quiero que oremos ahora. No te desconectes, por favor, escribe en los comentarios y diga: pastor, ore por mí, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Escribe en los comentarios: quiero orar por ti. Padre, te damos gracias. Yo bendigo a todas las personas que están conectadas. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Todas aquellas personas que están conectadas en este momento, Señor, a lo mejor están desanimadas. A lo mejor, Señor, están a punto de descarriarse y tomar otros rumbos, otros caminos, pero sabemos que tu misericordia, tu amor, Señor, es grande. Así que nos unimos a orar en el nombre de Jesús por nuestros hermanos. Señor, bendíceles, guárdales, protégeles, Señor, y oramos para que tomen fuerzas. Oramos para que Señor, se esfuercen para servirte, para agradarte, para poder tener este encuentro maravilloso. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la doctrina. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a vivir para tu gloria y tu honra. Padre eterno, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu bendición sea sobre nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por este tiempo maravilloso en tu presencia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, qué hermoso tiempo. Gracias a todos los que permanecieron conectados. Gracias a todos por
cada día seguir compartiendo nuestros videos, porque no solamente nos alimentamos nosotros, sino que también alimentamos a otras personas. Y esa es la idea, que podamos bendecir a otras personas con la palabra del Señor. Esa es la idea. Un saludo muy especial para todos. Yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te use, que Dios pueda cumplir sus planes y sus propósitos contigo. Ese es mi deseo y yo espero que el Señor te bendiga en gran manera. Muchas gracias por conectarse, gracias por compartir esta transmisión. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Que Dios les bendiga.